Dile, no va a estar fácil hoy esto. Ajá. No va a estar. Implica entonces que Dios siempre quiso tener portadores de imagen, tener portadores de su semejanza, que expresaran su carácter, naturaleza e imagen. Diga conmigo, Adán fue la copia en la cual Dios empezó esto. Porque él era que una sombra. Esto es como yo querer sacar una copia y le digo a los muchachos, vaya y hágame 5 copias, pero el original me lo traen. Y yo tengo el original guardado. Oye, y uno de los muchachos cuando está sacando la copia de la copia, le cayó un poquito de aceite y la manchó. Entonces no se dio cuenta y todas las copias que sacó de la copia le salieron manchadas. Entonces, 2000 años después, usted busca la copia número 3.252.000 y mira la primera copia y dice, tiene la primera la misma mancha. Porque todas las copias subsiguientes a la primera eran iguales. Y Dios, en el tiempo que Él había establecido, dijo, si yo venía tratando con esta copia desde el principio, pero yo siempre reservé el original. Por eso es que tú no estás en Adán, por eso es que tú estás en Cristo. Y todo lo que ha sucedido después de Cristo viene sin mancha, viene sin arruga, viene sin tinta. Alguien aquí debería de saber que cuando Dios te mira sin mancha. No porque estás puro al máximo de no errar, sino porque en Cristo Él te ha hecho puro para no volver a mirar la mancha del primer Adán. Por eso la reforma no se concentra en la mancha de Adán, sino en la pureza de Cristo. Ay, déjeme seguir porque Pablo dice que Adán, diga conmigo, era sombra. Sombra viene de una palabra griega que es tipos, que es una expresión, es un molde, es una forma, es la marca que deja un golpe, es un patrón. Adán entonces fue creado a la imagen y a la semejanza del original. En sí mismo Adán estaba completo, pero su misma naturaleza requería a alguien con quien él pudiera compartir su ser. Era la única manera que él podría cumplir con la razón de su existencia. Era la única forma de poder llegar a cumplir a cabalidad y en su máxima expresión el propósito para el cual Dios lo había puesto en la tierra. Adán entonces necesitaba una contraparte que fuera igual a él, pero que no fuera él, que tuviera todas las características, que tuviera toda la genética, que tuviera todas las condiciones. Dios buscó y no encontró a nadie. Dios trató allí de ver quiénes eran, usando un lenguaje para tratar de entender esto, y no había nadie, y vio que el hombre estaba solo. Allí se encontraba, requería una contraparte que fuera como él, pero que no fuera él. Si Adán era una sombra del Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios en la eternidad en sí mismo estaba completo. En sí mismo no necesitaba a nadie, en sí mismo no requería nada, porque en él eran todas las cosas. Él estaba completo sin necesidad de nada, pero para poder cumplir el propósito necesitaba una contraparte que fuera igual a él, pero que no fuera
Él. Por lo tanto, con la creación de Adán, ahora habían dos seres en el universo con la capacidad de amar: el Hijo de Dios en los cielos y el Hijo de Dios en la tierra. Era la antesala, era la figura, era el ensayo para lo que Dios estaría manifestando en el tiempo. El Padre había concebido un plan y el plan era asombroso. El plan no tenía precedente. El Padre quería darle al Hijo alguien que fuera igual a Él, pero que no fuera Él. Ese ser al cual se ligaría al Hijo eterno de Dios también sería Hijo de Dios en la tierra, pero lo sería de otra forma. En otras palabras, este Hijo sería la esposa que siempre quiso. Este Hijo sería la contraparte. Este Hijo que se utiliza con diferentes analogías para ayudarnos a entender la multiforme sabiduría de Dios en esto, se uniría en propósito. Esto fue lo que motivó a la creación. Esto fue lo que llevó a Dios a crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, podemos decir que todo fue creado por el Padre para el Hijo, para que el Hijo tuviera una esposa y tuviera una ayuda idónea. Pablo dice que este misterio había sido escondido a todas las generaciones. ¿Cuál era el misterio? ¿Qué era lo que no se había conocido? ¿Qué era lo que el mundo no había podido identificar? ¿Qué era lo que la sabiduría del mundo no había podido discernir? Que en Dios había una mujer desde antes de la fundación del mundo, que Dios concibió antes de la fundación del mundo aquello que en el cumplimiento del tiempo sería revelado. En otras palabras, todo lo creado habla de este misterio. Todo lo revelado, todo lo creado habla de esta realidad, pero no es discernible excepto, como nos enseñó Juan, en algunos casos que por pura gracia Dios rodó el velo un poquitito y los tipos se volvieron locos. No sabían a veces ni cómo coordinar todo aquello que se estaba viendo en el mundo del espíritu. Es el David que entra hasta el lugar santísimo y Cristo dice a los que trataron de condenar a David porque hizo algo que la ley decía que no se podía hacer: ustedes no han entendido. Él entró allí y fue hallado sin culpa. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 del verso 2 del Salmo dice: y dijo Dios a mi Señor. En otras palabras, David había tenido una revelación de realeza de rey a rey y ya él había visto la consumación de los tiempos. Por eso cuando tú entras al mundo del espíritu en Cristo, tú estás adelantado al hoy, tú estás adelantado a esto que estamos viviendo. Por eso cuando la gente te oye decir, cree que tú hablas positivo, y que no es que hablas positivo, es que hablas las palabras que Dios te da, hablas las palabras que oíste de parte de Dios. Y cuando otros dicen esto va de mal en peor, tú dices, ahora es que se pone bueno, papá, porque yo escuché que Dios va a usar esta muerte para hacer algo extraordinario en nuestro tiempo. Alguien aquí debería de saber que cuando tú estás conectado al mundo del espíritu, aunque lo exterior se va desgastando, lo interior se va renovando de día en día. Vas a ver, vas a oír. Yo le declaro a gente en este momento que ha estado ciego por la ansiedad de la vida, que ha estado confundido por los problemas de la vida, que Dios va a abrir tu entendimiento. Vas a oír las palabras de Dios. Esa prueba tiene fecha de caducación. Esa prueba tiene fecha de caducación. Vas a ver lo que Dios quiere que veas. ¿Qué usted cree que podía estar viendo Pablo preso en Roma? ¿Ah? Y de allí se escribe probablemente, lo que a mi entender es la carta más profunda del Nuevo Testamento. Salió de tiempo y espacio y por medio de la revelación en el Espíritu fue remontado antes de que el mundo fuese. Y allí oyó cosas que en la cárcel nunca la iba a escuchar. Por eso cuando tú llegas a la cárcel, pero llegaste a la cárcel cumpliendo la palabra de Dios, en esa cárcel te van a revelar cosas que no ibas a escuchar afuera.
Por eso es que José en la cárcel, en el propósito de Dios, hasta los ratones lo obedecieron. La cárcel fue la más limpia, la más organizada. Por eso es que tú no, es que yo la tengo difícil. A la gente que vive al barrio mío, esta gente nunca quiere nada. Seguro, si te dejaste influenciar por esa mediocridad, ahí es que te vas a quedar. Pero al momento que tú te elevas y empiezas a escuchar las palabras que Dios da, hasta que tu visión de Dios no cambia, tu ambiente jamás va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú te limitas y te reduces a tu ambiente. Entonces, para existir en Él te acomodas. Usted no nos oye a nosotros mismos. Escuchémonos. Por eso cuando uno empieza a hablar las palabras que Dios te da, la gente ahora se cree más espiritual que nadie. Así es que habla. ¿Y ahora qué se cree este? Y yo lo conozco, se convirtió hace como 10 años. Y el maestro de él fui yo. Sí, como si alguien tuviera el patrimonio de la conversión de alguien. Usted y yo lo que podemos haber tenido es el privilegio. Pero usted y yo no engendramos a nadie. Son engendrados por la palabra de vida. Por lo tanto, empezamos a descubrir que este misterio ahora se estaba revelando a través de la historia. A través de todo el primer testamento se presentaron sombras, tipos, figuras, pero en el cumplimiento del tiempo. Diga conmigo, en el cumplimiento del tiempo. Dígalo. En el cumplimiento del tiempo. Dígalo para hasta que se nos entra adentro. Porque esta frase es clave en la revelación apostólica. En el cumplimiento del tiempo vino Cristo. Dígalo, vino Cristo. Si vino Cristo, el envase en el cual llegó es innecesario. Si vino la esencia, el paquete ya no va a ser necesario. Por supuesto, nos lo explicaron para los que están empezando, para los que están necesitando la historia para ver a Cristo allí dentro. Pero ahora usted no necesita que alguien venga a decirte lo que Dios te puede decir a tu mismo espíritu. Por eso hay muchos de ustedes que están confundidos, porque muchos profetas ven en ti lo que pudiera suceder y tú te confundes y dices, ay, pero mira dónde yo estoy, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Por qué? Porque te hablan de tu potencial, pero no te afirman en tu naturaleza. Y le hemos hecho daño a la gente, a los bebés, diciéndole Dios te llamó para las naciones, y apenas puede arreglar la cama que tiene en la casa. ¿Por qué? Porque la gente empieza a dañarlos desde que nacen de nuevo. Y en vez de disfrutar la estación donde está, ay, yo no sé qué yo hago aquí, porque Dios me llamó para las naciones. Yo no sé qué Dios aquí. Entonces se pasa buscando de iglesia en iglesia a ver qué es el otro profeta que se lo confirma, en vez de ponerse en un padre apostólico que lo vaya formando, que le vaya diciendo, entendiendo, hasta que le diga, ¿sabes qué? Mi destino no está en tu destino no está en mis manos. Quien te llamó lo va a decidir. Yo soy un facilitador de la vida del Espíritu para que tú puedas, ¿para qué? Para que tengamos gente pensante, capaces de discernir. Por supuesto, al principio Dios te va a hablar a través de otros, hasta que tú empiezas a identificar que después Dios va a usar a otros para confirmar lo que ya te dijo. Ahora el profeta no está afuera, se te metió por dentro. Papá, uy, voy para allá porque allí dan palabras proféticas. Óreme. Dígame. Subestimando eso, no, pero si vamos a graduarnos, si vamos a crecer, si vamos a ser gente con una palabra según Dios la da, tenemos que entender que hay cosas que al principio, oye, nos ayuda, ay, qué bueno, ay, Dios me habló, ay, qué lindo. Mi amado hermano, con lo que Dios nos ha hablado aquí tenemos para 25 siglos y no hemos terminado. ¿Qué más? No, y mientras más raros venga, más ungidos creemos que están. Y le oramos, y lo escupimos, y le ponemos el manto, y la gente se levanta y se cae. La semana que viene está igual. Lo amarramos el domingo, el miércoles se nos suelta, el domingo hay que volverlo a usar. Dile a tu lado, vamos hacia la madurez. Dile que está a tu lado, vamos, bendito sea Dios, que venga el profeta según el nuevo pacto a
codificar la justicia de Dios en Cristo, para que salgamos de ahí sabiendo que hemos sido llamados y ungidos por Dios para ser parte de la clarificación al mundo del misterio. Por lo tanto, diga, en el cumplimiento, en el kairos, en la plenitud de la consumación de todo lo que Dios se había propuesto, dice, apareció Cristo, el Hijo eterno, hizo su entrada en el planeta. El Hijo de Dios se hizo carne, entró en tiempo y espacio. Desde la perspectiva del cielo, ahora había en la tierra un nuevo Adán. Ahora había un nuevo Adán. La Biblia lo identifica como el postrer Adán. Él no vino solo a salvar a los pecadores para que dejaras de fumar. Él no vino a buscarte para meterte en 4 paredes, cantar 3 rápidas, 2 lentas, 5 cultos a la semana, esperar hasta que te vayas con Él. Él no vino nada más a reunirte en un grupo y en un salón para que tus necesidades fueran ministradas. Él no vino para que estuvieras dependiendo de la unción de otro. Él no vino simplemente para poderte sacar de las tinieblas y traerte y meterte a un cuarto donde se cantan canciones bonitas. Él vino para rescatar el propósito que en Adán había estado manchado, no perdido, porque él siguió siendo la sombra. Allí estaba Dios trabajando con la que eventualmente sería su esposa. Juan testifica de esto no es una historia mía, y la describe en Juan 3:29. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, y está usando una analogía de la cultura para revelarnos algo poderoso, y no quiero entrar ahí porque quiero llegar a ciertas cosas. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Y aquí viene la famosa frase que nos gusta decirla, pero la mayoría de las veces la decimos mal. ¿Sabe que cuando yo me di cuenta lo que la frase verdaderamente dice, dije, wow, como 10 o 12 años estuve predicándole a la gente, hermano, tiene que menguar. Porque es necesario, hermano. Mire, pastor. Yo cada vez quiero ser menos. El texto no dice eso. El texto dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Tampoco era yo, era Juan. ¿Me estoy explicando? Esa falsa humildad. Yo estoy aquí orando, hermano. Aquí, mire, pagando el precio. Usted sabe, porque el que no paga el precio no tiene unción. Entonces ya la unción no es por gracia, es por pago de una obra. Entonces, hermano, usted sabe, hay que pagar porque uno tiene que menguar. La realidad del asunto es que usted y yo menguamos sin hacer mucha fuerza cuando dejamos que Él sea formado. Porque a la medida que Él está haciendo, mire, yo estoy descubriendo que cada vez que esto se me hace más vida, se me hace más fácil obedecer. ¿Sí o no? Mientras todavía nosotros estamos, ¿será o no será? Todavía estamos gobernados por una mente carnal. Por eso es que uno puede estar 40 años escuchando predicaciones evangélicas y nunca ser alineado a la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo no es evangélica. La mente de Cristo es una mente de gobierno. La mente de Cristo es una mente de justicia. Alguien aquí debería decirle amén a eso. La mente de Cristo no es a ver si algo está bueno o está malo. La mente de Cristo es para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre siempre es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no es una lucha interna, hermano. Tengo una
una lucha interna. ¿Sabe lo que se llama eso? Orgullo, papá. Si tú empiezas a decir: Padre, forma al Hijo dentro de mí, y que esta palabra forme la realidad de Cristo, tú vas a descubrir, vas a dejar las malas mañas evangélicas, vas a dejar las tonterías de niños espiritual, y vas a comenzar a caminar en la dimensión a la cual Dios te ha llamado en Cristo. Por lo tanto, empezamos a descubrir que Juan dice: el esposo tiene a la esposa por dentro. ¿Y dónde era que Cristo llevaba a su esposa mientras estuvo en la tierra? Diga conmigo: por dentro. Si Adán es una sombra del que había de venir, entonces en Adán se tiene también que ver cómo la esposa del Hijo surgiría. ¿Cómo llegaría a ser la compañera idónea? Porque la manera como Adán obtuvo su esposa, Cristo también obtuvo la de él. Porque Adán era una figura del que había de venir. Como Adán, Cristo también fue puesto a dormir. Y habían dos razones fundamentales para esto. Número uno, a través de la muerte de Cristo, todo lo que pudiera ser un obstáculo entre él y su esposa lo quitó. Toda la mancha del primer Adán en la muerte del Calvario la quitó. El obstáculo para íntima comunión, el obstáculo para ser verdaderamente ayuda idónea, lo quitó. La pregunta es: ¿qué fue lo que quitó en la cruz? Porque si no entendemos lo que quitó en la cruz, no las vamos a inventar nosotros. Y al momento que no las inventamos nosotros, vamos a estar en serios problemas. Les resumo algunas de ellas. En la cruz él venció el pecado que eternamente podía separar a su esposa de él. En la cruz cumplió y quitó la ley que la sofocaba bajo la esclavitud religiosa y la mantenía bajo condenación. En la cruz destruyó el poder del enemigo, lo expuso, hizo un ridículo de él para que no pudiera destruirla. En la cruz venció el sistema del mundo que trataría de seducir el corazón de ella y lo apartaría de él. En la cruz destruyó la vieja creación que la mancharía y la corrompería. En la cruz venció y quitó la muerte misma y aseguró que el objeto de su amor nunca participaría de la muerte como Eva participó de la muerte. Esta es la razón por la cual ella no podía ser manifestada antes del cumplimiento del tiempo. Estaba representada, estaba codificada. Era la iglesia en el desierto, era la iglesia en el peregrinaje, pero no podía ser manifestada en su plenitud. Con el primer Adán, la muerte era lo único que podía separar a Adán y Eva, hasta que el pecado entró y los separó de todos sus órdenes. Pero con el postrer Adán, oiga bien, ni la muerte los podrá separar. Esto no lo digo yo, Romanos 8:39, porque de esto estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Yo no sé usted, pero yo le daría un gloria a Dios. Qué amor inefable, qué amor extraordinario. Con razón Pablo se queda sin palabras. Con razón dice: grande es este misterio. El hombre dejará a su padre y a su madre, serán una sola carne. Esto yo no lo entiendo, porque esto es un misterio entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, lo primero que sucede es que por medio de la muerte,
todos los impedimentos fueron removidos. La segunda cosa es que la muerte de Cristo nos proveyó algo mayor, que es inconcebible a la mente humana, que es difícil de poderlo calcular, y es que Él murió para sacar de sí mismo la esposa. Lo voy a repetir. Primero, su muerte removió el obstáculo para que estuviera la autopista lista, para que saliera de él. Y allí colgado de un madero, su cuerpo ensangrentado, allí fue crucificado y entregó su espíritu. Dice la Escritura que fue puesto en la tumba. Pasaron 2 días, pero allí, en el 8º día, el primer día de la semana, la tierra se sacudió, los cielos se estremecieron y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Salió victorioso de la tumba, venció la muerte y allí fue hecho, dice Pablo en 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre alma viviente, pero el postrer Adán espíritu vivificante. Cuando él sale de la tumba, la esposa también salió de la tumba. La mujer más hermosa del planeta, la esposa de Cristo, sale. Allí venció también la muerte. Con razón Pablo dice en Romanos 6 que con él fuimos crucificados, con él también fuimos sepultados, con él también fuimos resucitados, pero con él también fuimos glorificados. ¿Habrá alguien aquí que dice gloria a Dios? La mujer más hermosa aparece en el planeta. Nace la esposa de Cristo. ¿Cuál es el cumpleaños de esta esposa? El 8º día, el número de la gracia, el principio de una nueva creación, el orden que va a reemplazar todos los órdenes. Allí nace una nueva creación. Ahora la esposa de Cristo es la nueva creación en el planeta. Nació inafectada, nació sin ningún tipo de defecto. La caída no la afectó, la caída no la pudo detener en la tumba. Nació santa, nació sin mancha, nació sin arruga, nació totalmente libre de cualquier cosa que la pudiera destruir. Ahora aquella mujer es libre para amar a su esposo. Ahora esta mujer es libre para enamorarse de su Salvador. Esta esposa salió del costado del postrer Adán, como Eva salió del costado del primer Adán. También esta sale del costado del postrer Adán, el cual era figura del que había de venir. Ahora entonces quizás se puede poner en perspectiva, y el apóstol Tamo trabajó esto con mayor profundidad, cuando es traspasado